Hola, hola, hola a todos, nos volvemos a encontrar. Esta vez es por la unidad número 13 de Civil 1 y vamos a arrancar hablando de un tema que forma parte del derecho privado, que es la ineficacia de los actos jurídicos. El concepto puede sonar técnico, pero lo encontramos en la vida diaria y en múltiples áreas del derecho. ¿Alguna vez escucharon de contratos que no tienen valor o que no afectan a terceros? Bueno, eso es en esencia la ineficacia de los actos jurídicos. Así que vamos a sumergirnos en los tipos de ineficacia y en las razones por las cuales ciertos actos no producen los efectos legales esperados. En términos generales, un acto jurídico es ineficaz cuando carece de actitud para producir efectos legales. Esta ineficacia puede ser total o parcial, afectando el acto de diferentes maneras. Pero no todos los actos ineficaces son iguales. Eh, Acá es donde entran las especies de ineficacia que regula el Código Civil. Los tipos principales son la nulidad y la inoponibilidad. Ahora, con esos conceptos en la mente, vamos a explorar en detalle cada tipo. Empecemos por el concepto de nulidad, que es probablemente el tipo de ineficacia más conocido. La nulidad es una sanción que priva de sus efectos a un acto jurídico. Esto significa que al ser declarado nulo pierde su eficacia desde el principio. La nulidad puede ser de dos tipos, absoluta y relativa. En el caso de nulidad absoluta se aplica cuando el acto afecta al orden público, la moral o las buenas costumbres. En estos casos se puede solicitar la nulidad del acto. Y un juez también puede declararla de oficio. Un ejemplo puede ser un contrato de compraventa de un órgano humano entre particulares. Según el artículo 17 del Código, los derechos sobre el cuerpo humano no tienen valor comercial. Por lo tanto, un contrato de este tipo afecta al orden público y es nulo de forma absoluta. Artículos clave del código para la nulidad absoluta son el artículo 386 y 387. Estos artículos regulan las causas que originan esta nulidad, detallando los actos que contravienen principios como el orden público o los derechos humanos. En el caso de nulidad relativa, a diferencia de la absoluta, se aplica en situaciones donde se afectan intereses individuales como la capacidad de una persona para contratar. Esta nulidad puede ser solicitada por quien tiene un interés particular protegido por la ley. Por ejemplo, un contrato firmado por un menor de edad sin la autorización necesaria puede ser declarado nulo por nulidad relativa, ya que afecta los derechos de esa persona. Un artículo clave para la nulidad relativa es el artículo 388. En este se establece que en estos casos la nulidad solo puede ser invocada por quienes se ven afectados directamente por el acto. Además, es importante recordar que el acto declarado nulo se considera como si nunca hubiera existido, lo que implica que debe restablecerse la situación previa, devolviendo las cosas al estado en el que estaban antes de celebrarse el acto. En esto nos ayuda el artículo 390, que detalla la retroactividad de la nulidad, señalando que todo se debe restituir. Pasando a la inoponibilidad, este tipo de ineficacia es diferente a la nulidad. La inoponibilidad no afecta la validez del acto entre las partes que lo celebraron, pero impide que este acto sea oponible frente a terceros. ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente que las partes tienen que cumplir el acto entre ellas, pero no pueden exigir su cumplimiento a personas externas a ese acuerdo. La inoponibilidad es común en situaciones donde el acto jurídico no ha cumplido con los requisitos de publicidad. Un buen ejemplo es la compraventa de un inmueble no registrada. En el artículo 1892 del Código establece que para un contrato de compraventa de un bien mueble, sea oponible a terceros, tiene que estar inscrito en el registro correspondiente. Si no se hace, los terceros pueden ignorar el contrato y actuar como si la propiedad aún perteneciera al vendedor original. La inoponibilidad puede ser positiva y negativa. Dentro de la inoponibilidad existen diferentes subtipos, aunque
estos no están explícitamente mencionados en el código. Sin embargo, es útil comprender que la inoponibilidad puede ser positiva cuando el acto perjudica a terceros y estos pueden actuar ignorándolo. Negativa cuando el acto protege a ciertos terceros específicos que podrían verse afectados sin la inoponibilidad. Otro caso típico de inoponibilidad es en los contratos sin fecha cierta. Esto se regula en el artículo 1035, que menciona que ciertos contratos necesitan fecha cierta para ser efectivos entre terceros. Sin este requisito, el contrato no puede usarse contra terceros que, por ejemplo, hayan adquirido derechos sobre la misma cosa en fecha posterior, pero en condiciones más transparentes. Otras formas de ineficacia en el código, además de la nulidad y la inoponibilidad, el código también introduce conceptos de ineficacia aplicables en circunstancias específicas. Y entre ellas podemos encontrar la revocación, que aunque no es estrictamente un tipo de ineficacia en el sentido técnico, la revocación permite anular actos por voluntad de una de las partes o por disposición legal. Por ejemplo, en los testamentos el testador puede revocar su decisión en cualquier momento, afectando así la eficacia de su acto inicial. La rescisión es un acto por el cual las partes, de común acuerdo, dejan sin efecto un contrato. Es aplicable en casos donde ambos acuerdan que el acto ya no cumple el propósito para el cual fue creado. La ineficacia de los actos jurídicos es un recurso fundamental en el derecho para garantizar que los actos y contratos se ajusten a la legalidad y no perjudiquen el orden público ni los derechos de terceros. Cada tipo de ineficacia tiene su propósito y su ámbito de aplicación específico. La nulidad elimina el acto desde su origen, mientras que la inoponibilidad impide que afecte a terceros, protegiendo así la seguridad y transparencia de las relaciones jurídicas. Con esta comprensión vemos cómo el código provee un marco para que los actos jurídicos cumplan su función de manera justa y equitativa. Bueno, esta es la parte 1 de la unidad 13. Como ya lo habíamos hecho en la anterior, vamos a seguir dividiendo en partes, así que nos vemos en la parte número 2.